Bueno, pues estamos en este tercer miércoles de mes, día 19, y es el momento en el que vamos a aprender muchísimas cosas sobre seguros con Zanui Cano, Correduría de Seguros, y con Berta Zanui, que nos acompaña todos los meses. Berta, ¿qué tal? Buenos días, María. ¿Cómo muy estamos, bien, querida? Muy bien. Hoy vamos a poner en práctica cosas prácticas, nunca mejor dicho, ¿no? Exacto. Porque te has traído a un cliente y sin embargo amigo. Exacto. Amigo cercano. Exacto. Estamos con Joaquín Mora, que es además de otro de nuestros protagonistas en el programa. Ya ven los oyentes que nuestros programas se hace mucho esto de networking, que decimos mucho en el BNI, ¿no? Pero sí que es verdad que aprovechamos mucho unos ponentes para que estén en otros programas y demás. Y eso es la riqueza de todos estos programas, ¿verdad que sí, Joaquín? Sí. Lo que pueda aportar, pues aquí estaré. Me decía Berta que a ti te ha pasado de todo. Me ha pasado de todo, sí. Digo, es que a otro mejor no podías traer. Qué bueno. Esto de que, claro, para una persona a la que le pasa de todo es muy bueno tener siempre los seguros en marcha, tener siempre seguros que sepas que te van a responder en un momento dado, ¿no? Según con qué cliente hablas, hay mucha diferencia, porque una persona que ha pagado un seguro y nunca le ha pasado nada, pues claro, no sabe si esa compañía o ese mediador o ese corredor le responde, trabaja bien, cómo funcionan las cosas, lo que entra o que no, porque simplemente ha pagado y no ha tenido nunca nada. Pero en cambio, normalmente los empresarios que llevan mucho ritmo de trabajo, pues llevan muchas cosas diferentes, trabajadores, obras, inversiones, por suerte y por desgracia les pasan muchas cosas. Por suerte porque tienen mucho movimiento y normalmente es que les funciona y les va bien. Exacto. Por desgracia porque no deja de ser un siniestro en ese momento determinado, un disgusto porque o puede entrar temas personales como puede ser accidentes o temas materiales muy grandes que te pueden, pues en ese momento el tema económico de la empresa puede bailar. Uh-huh. Pero esos empresarios que tienen todos estos movimientos y que realmente usan muchísimo los seguros, pues son nuestro mejor cliente para que ellos expresen cómo les podemos ayudar, para qué sirve un seguro, no la frase típica de estoy pagando y luego no sirve para nada. Claro. Porque más de una vez yo creo que gracias al asesoramiento y al estar bien asegurados han podido seguir sus empresas y no tener que cerrar por alguna catástrofe bastante grande. Claro. Entonces Joaquín, aparte de la cercanía, es una de las personas que por suerte pues tienen mucho movimiento y les han pasado varias cosas y muy variopintas, o sea, muchas cosas diferentes. Entonces, claro. Hablando dijimos, ostras, pues es un gran ejemplo para exponerlo y que la gente entienda un poquito desde el punto de vista del cliente y desde el mediador y cómo resolver o ayudar o qué casas pueden pasar de siniestros que a veces nos llevan, ¿no?, a la incertidumbre y cómo actuar. Lo mejor, Joaquín, es no tener que usarlos. O sea, yo me imagino que tú, como la mayoría de nosotros, tener un seguro, incluso pagarlo, para no tenerlo que usar nunca, sería lo ideal. Sí, pero te das cuenta de eso cuando te pasan cosas. Claro, dices, oye, ojalá no tuviera que usarlo, exacto. ¿Verdad? Y a veces, por lo que ha dicho Berta, que si estás pagando un seguro y que por suerte no lo has usado, pues a veces no le das ese valor. Porque estoy pagando algo ahí que no vale, entre comillas, para nada. Pero joder, sí vale. Claro que vale. Cuéntanos, a ver, ¿qué tipo de cosas sí? Ha habido muchas cosas y efectivamente, al principio nosotros con las actividades que hemos ido haciendo, pues estábamos muy perdidos. O sea, muy perdidos de no saber qué deberíamos estar haciendo y qué deberíamos tener asegurado. Exacto. De qué manera, con qué coberturas. Vamos a poner al oyente, yo creo que te conocen de sobras, ¿no? Pero sí que es verdad que Joaquín, que tiene una empresa de energías verdes y de placas solares, pero hace muchísimas otras cosas. Claro, precisamente por esas muchísimas otras cosas, muchas veces te sientes perdida a la hora de tener que contratar este asunto, ¿verdad? Correcto. Entonces, claro, que un corredor de seguros, en este caso Zanui Cano, pues viniera a nuestra empresa y viera todo lo que tenemos dentro, cuáles son nuestras actividades, cuál es nuestro día a día y te vaya poniendo los puntos sobre las IES, pues para nosotros es una garantía brutal. Claro. Porque evitas que pasen cosas, claro, nadie quiere que pasen cosas, pero si pasan, pues bueno, al menos tienes esa certeza de que luego va a responder. Claro.
Por suerte son temas económicos, por suerte. Mira, que no ha habido madera. Exacto, Claro. que no ha habido que lamentar ninguna desgracia personal y tal. Bueno, pues y ha eso. habido desde que se ha quemado una furgoneta a que ha caído un rayo y ha quemado un centro de transformación. Exacto, sí, que ahora, vale muchísimo dinero. Mira, ahora que estamos con todo este tema de los incendios y tal. Pues una tormenta. Claro. Nosotros lo sufrimos el año pasado. Exacto, ¿vale? fíjate. Entonces, claro, el poder tener esa capacidad de respuesta, decir, oye, es que este centro de transformación que vale 150.000 euros, ahora ¿quién lo paga? Claro. Es que como lo paga la empresa, vamos a tener problemas. No, esto es interesante porque me imagino que habrá muchas empresas que tendrán bienes o servicios o productos que valgan una pasta. Yo estoy pensando, por ejemplo, lo que pasa que aquí ya sabe, ¿verdad? Que aquí la mayoría de las cosas gordas las tiene COPE, ¿no? Pero sí, claro, aquí ha pasado alguna vez que se nos ha roto la antena del cuello, que eso es una cosa tremenda, ¿no? Vale. Entonces, bueno, pues que te den respuesta a esa cantidad que es enorme. Claro, a mí el seguro me parece hasta barato. Claro. O sea, baratísimo. Claro, ¿vale? sí. Luego, por ejemplo, lo que decía de la furgoneta, bueno, pues hubo un incidente, un accidente, se incendió y pues la damos por perdida. Hombre, claro. Cuando avisamos a Zanuicano, a Berta, Sí. que pues había pasado eso, dice, tranquilos. Dice tranquilos y entonces Sí, tú te sí. quedas diciendo, ¿cómo que tranquilos? No compramos otra, no hacemos otra, no. Tranquilos, eso es una cobertura que nosotros siempre ponemos, que pues menos mal. ¿Y eso entraría, por ejemplo, Berta, en el seguro del automóvil o cómo sería esto? Sí, A ver. se le llama normalmente terceros ampliados, que sí. cubre cinegéticos, o sea, todo el tema del jabalí, que por aquí hay mucho. Muchísimos. Exacto, incendio, robo y atmosféricos, el pedrisco. Normalmente todas estas garantías se le llama terceros ampliado. Entonces, ¿qué Pero pasa? el pedrisco es complicado además, porque no todo... Claro, que en esta zona nosotros intentamos que la gente no se haga un terceros básico, sino un terceros ampliado simplemente ya por el tema del jabalí. Claro. O sea, incendios no hay muchos, la verdad, no suele incendiarse mucho el coche, pero como va todo junto, entonces aquí al tener el tema del jabalí muy día a día, pues siempre ponemos. Entonces, claro, pues la gente a veces se piensa que lo tiene a terceros básico y no, que es a terceros ampliado, entonces el incendio entra. Claro. Claro, pues de pensar un coche a no tener nada, a decir, pues mira, tiene este valor y podéis comprar otro de similares características, pues claro, eso fue genial. Acordaros aquí cuando cayó el pedrisco ese, que no sé, el 90% de los coches que estaban en la calle, bueno, pues tuvieron que apoquinar si no tenían el terceros ampliado, ¿no? Digo yo. Pues ahora que nombras eso, lo que ha dicho Joaquín, lo podemos hacer en un ejemplo muy bueno con el tema del centro de transformación que ha dicho que costaba 150.000 euros, que dices, jolín, 150.000 euros, ya verás ahora la compañía para tramitarlo, tardarán un montón en pagarnos, aparte ese centro deja de trabajar, con lo cual pierden dinero porque no está trabajando, ya no es que hayan perdido solo lo material, sino cada día ese centro les daba un dinero, no generaba un dinero porque no deja de ser un servicio que dan. Y entonces pierdes lo que es todo el tema material y lo que recaudas cada día porque ese centro trabaje, ¿vale? Transformación. Con el tema de la pedregada, un coche que simplemente pues se le bolla todo el coche todo y entero. yo qué sé, vale pintarlo 2.000 euros. Estamos hablando de un siniestro de 2.000 euros con uno de 150.000. Pues en este caso se pagó antes el de 150.000 que el de 2.000. ¿Por qué? Te lo explico. Pues que sí, dirán, claro, pues qué si raro, solo son fíjate. 2.000 euros de nada. Bueno, pues ¿qué pasa? Que el tema de este caso del tema de transformación pasó en ese momento solo a ese tema de transformación. Vale, claro, no sí. a 1 millón de coches bollados. Exacto. Con lo cual no a todos fue- los del Somontano, Cinca Medio, Claro, pasa lo que pasa entonces aquí, va ¿no? un perito tranquilamente, es un rayo, van los bomberos, no hay duda de que ha sido De un que ha sido rayo, eso. ni nadie intenta... Ni ha sido provocado Exacto. ni nada por el estilo. Es una cosa ya fácil. Al ser empresa y cosas que tienen las facturas a mano y todo correcto, al día siguiente o el mismo día la empresa le manda todas las facturas al perito, con lo cual ahí ya cortamos. Se le llama al perito enseguida para decir, mira que contra más tiempo pasemos sin que esta planta se ponga en funcionamiento, más dinero tendréis que pagar de pérdida de Claro, beneficios claro. porque no está funcionando. Entonces todo esto que es muchísimo dinero, pues a lo mejor en 15 días o un mes más o menos se resuelve, y en cambio lo de los vehículos, que hay tropecientos mil, hay gente que si me está oyendo aún dirá, pues ya hacer un año y yo aún no lo he todavía cobrado. no lo he cobrado. Pues eso, pues entre que los talleres no los han cogido, entre que no lo han podido peritar, entre que hay gente que querrá el coche como nuevo y tenía 1200 años. Bueno, pues un poquito... Esto, también un la picaresca, ¿verdad? Claro, un poquito de todo. Entonces no podemos poner en el mismo saco ni todos los siniestros, ni todas las tramitaciones, ni todas las casísticas. Ni siquiera todos
todos los seguros, porque en este caso que me estás contando, por ejemplo, el caso de Joaquín con este centro de transformación, que solamente era él, ¿vale? Pero era una pasta. Yo siempre mi esto de medida es una hipoteca, ¿no? Si entre 120 y 150.000 euros es una hipoteca más o menos de las de antes. Sí. Y el mismo seguro que a lo mejor cubriera esos daños por pedrisco y tal, en el mismo seguro a lo mejor a Joaquín le pagarían antes y a los otros les pagarían después. No es por la empresa del seguro. No, eso es que hay muchas cosas. Exacto. Primero, que tú tengas una póliza y que realmente lo que te haya pasado cubra, ¿vale? Porque hay gente que me dice, Berta, quiero un seguro que cubra todo. No existe. Hombre, no existe, claro, no existe. Entonces, porque hay muchas cosas que no las van a cubrir porque ellos ya saben que van a pasar, no dejan de ser empresas y no las van a cubrir. Otras no las cubren porque saben que es muy fácil engañarlas, no, engañar, vale, o sea, por ejemplo, mira, vamos a poner un ejemplo que nos vamos a daños personales, no materiales, el tema de las depresiones en un seguro de baja, en casi todas o todas las excluyen. ¿Por qué? Porque es una cosa como intangible, que es muy difícil que te digan, en cambio, un brazo roto, haces una radiografía y ves el brazo roto, ¿vale? Entonces, no se puede cubrir todo. Claro. Y luego, a veces, la gente, o todos, incluso yo que trabajo en eso, ostras, es que se me ha roto, no, es que para mí era nuevo, ya, pero tiene 20 años, pues es que no te lo pueden pagar como nuevo. Entonces hay muchas casísticas y sobre todo en tema de empresa, o el que hablamos con Joaquín, que ya son dineros, bastante dinero, lo que hay que hacer muy bien es ir antes a analizarlo, preguntarles que si les pasa esto, a ellos en qué les perjudica, para intentar ponerse en el papel y que cuando les pase todas esas cosas que a ellos les perjudicaran puedan cubrirse a medida de lo posible y plantearlas. No se puede hacer un seguro a María, a Joaquín o a Berta igual, ¿vale? Porque no tiene nada que ver. Tú cuando vas, Joaquín... Sí, no, te digo que por esta razón nosotros decidimos contratar un servicio de asesoramiento que tiene Zanuicano, que es esto, o sea, es ver exactamente qué necesitas en todo momento, con toda actividad, pero ya no solo una vez, sino que esto se repite en el tiempo, porque las cosas cambian. Y puede ser que el año pasado tuvieras una póliza que te cubriera una cosa que ahora no tiene sentido. Pues estoy pagando algo que no... una cobertura que tú estás pagando y que no la necesitas. Y al revés, he puesto otras cosas nuevas. Y ahora está fuera de esa cobertura. Pues la añadimos. Claro. Pues, tener ese asesoramiento y saber que, o sea, ya como empresario, saber que estás pisando sobre seguro, nunca mejor dicho. Claro, es verdad. Para mí esa inversión, ese coste de ese asesoramiento, digo, es la mejor inversión que tengo. Puede ser, Joaquín, que es como el refrán, ¿no? Solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Puede ser que solamente te acuerdes de ese centro de transformación o de ese tal cuando pasa algo, ¿no? Que a lo mejor vas a hacer el seguro y que se te olvida, de verdad. O sea, porque a lo mejor, de hecho, tú es que tratas muchísimas cosas y tocas muchísimas cosas, entonces es muy complicado. No lo sé. No hay un genérico, evidentemente, ¿no? No sé cómo se haría ahí. Allí entraría el asesoramiento que tú comentas, correcto, ¿no? Claro. Correcto. Yo, por ejemplo, desde el punto de vista, y hablando de los clientes, es como todo en la vida. Hay muy diferentes. Hay empresarios que es que van incluso por delante nuestro, siendo que es nuestro trabajo el asesoramiento y que los se les seguros, ocurre a ellos, ¿no? Bueno, que se les ocurre y que como son tan buenos empresarios, por encima de todo quieren tenerlo todo súper controlado. Entonces, a nada que tengan un movimiento ya te llaman, Berta, me pasa esto, hay que incluirlo, no hay que incluirlo, y y no te preguntan ni el precio. Y diremos, claro, pues que van sobrados. No, porque quieren tranquilidad. Claro, quieren tranquilidad y saben que es que, por lo que decíamos, Joaquín, imaginaros, que este centro de transformación ahora no lo sé, pero es que podríamos hablar de números concretos, que le cueste la póliza 1.200 euros o 1.500, dirán, ostras, es que es caro, le han pagado 140.000. A ver, estamos hablando al año, claro, quiero decir, que normalmente son... Pero hay que ver lo que es el importe que estamos cubriendo. Por eso. Y luego si dices, bueno, pues para 1.000 y pico, a lo mejor no me pasa nunca ya, pero es que si te pasa, es que 140.000 euros que pierdes o 150.000, aparte de todo el tema de la pérdida de beneficios que no estás generando mientras ese centro de transformación está estropeado. Claro. Y yo si hubiera tenido un mal asesoramiento, o ya no malo, no hubiera tenido asesoramiento, ningún asesoramiento, pues tú hubieras hecho un seguro normalito, no sé. A lo mejor solo de responsabilidad civil. Y en vez de haber ingresado esos 150.000 euros, me hubieran pagado, no sé, 40.000. Claro. O sea, ahora
Sí, fíjate lo barato que me sale a mí pagar ese asesoramiento. Claro, sí, Porque totalmente. De poder cobrar 40.000, he cobrado 150.000. Fíjate. No, claro. Dime qué inversión No, es más desde rentable luego, que esta. a ver, y después... Y luego dormir tranquilo, claro. Eso no tiene precio. Yo entiendo que efectivamente los daños personales normalmente son los que más pesan, pero ojo a los daños materiales que te pueden arruinar, es lo que decía Joaquín ahora, es que te pueden arruinar 1 año, 2 años o 3 años de repente, ¿no? Sí, y eso, aún así yo hago hincapié, que lo que decías tú de daños personales, los daños materiales pueden ser, pues eso, te arruinan 1 año o 2, pero bueno, dices, pues mala suerte, voy a trabajar y lo puedo pagar. Pero sobre todo a los empresarios y a la gente, simplemente que no sea empresario, que tenga propiedades, una casa, cualquier cosa, el seguro de responsabilidad civil, lo mínimo. Porque cuando hacemos daño a un tercero que no somos nosotros, las reclamaciones se disparan. Sí, no tienen nada que ver. Entonces, sobre todo, el seguro de responsabilidad civil. Yo me encuentro un montón de gente, pero un montón de gente que no tiene seguro de casa. Sí. Y ¿Eso cómo puede ser? Claro, Claro, y tú piensas, ¿no es obligatorio? Bueno, no es obligatorio. Obligatorio es el seguro del coche, por ejemplo. Si tienes coche, el seguro del coche es lo obligatorio, pero, vale. Una casa no es seguro obligatorio, el seguro de responsabilidad civil de las empresas tampoco. Lo que pasa es que ya lo tenemos tan interiorizado que es como normal hacerlo, porque te viene una reclamación. Por ejemplo, que tú, María, se te ha incendiado el piso y quemas todo el edificio, lo has de pagar todo. Sí. Pues muchísima gente no lo tiene, porque dice, bueno, total, si se me rompe un cristal ya lo pagaré, que no es lo que se te rompa a ti. No, el Que es problema los no es daños ese. que podamos hacer a terceros. Y aquí igual, ahora que aprovecho a todos los empresarios, independientemente con quién tengan el seguro, que revisen sus pólizas de responsabilidad civil. Que si tienen, como antaño, 150.000 euros, eso no sirve para nada. Sería 150.000 euros lo que te darían el máximo, ¿no? Exacto. Por hacer daño a alguien, ¿vale? Sí, no. Entonces eso no llega a nada, porque tú provocas un daño a alguien y como sea sobre todo tema físico, se disparan. Entonces, mínimo de 600.000 euros para arriba. Claro. Porque... y que ese incremento de la póliza al lado de los capitales que estamos dando es que no es nada. No es nada. Y te cubres, porque si no, como pase algo, luego no levantamos cabeza. Claro. Oye, Joaquín, vosotros como empresarios, ¿qué seguros tenéis en la empresa? Aparte de este que estamos diciendo, ¿no? De responsabilidad civil. Ahora está diciendo Berta, espera, ¿qué pienso yo? Sí. Claro, cuando nos empezó a asesorar y ver todas las opciones que teníamos y qué cosas deberíamos hacer, porque al final el que tiene la última palabra somos nosotros. Pero bueno, de empezar un RC, un responsabilidad civil básico que era, bueno, pues ahí está porque me lo piden en las obras. Es obligatorio casi, ¿no? A decirme, mira, que la cobertura que tú tienes aquí es muy poquita para los tipos de proyectos que hacéis. Y para los problemas que podrías llegar a tener. Que podrían venir. Y efectivamente, si estábamos, pongo números que son inventados, si estábamos pagando 1.000 euros, el cuadruplicar esa garantía no era pagar 4.000 euros. No, a lo mejor era pagar 1.500. Claro, exacto. Dijimos, por supuestísimo que sí, ya, hazlo ya. Claro, ¿vale? claro. Seguros de baja, sobre todo para autónomos. Seguros de baja, qué interesante, claro. Porque al final, si nosotros dejamos de estar operativos en la empresa, pues obviamente hay muchas cosas que van solas, pero otras que se paran. Exacto. Y por lo tanto dejamos de facturar y de ingresar. Sí, así es. Tenemos seguros, obviamente, de todas las instalaciones, que como hablamos del caso de esta planta que cayó un rayo, y ahí muy interesante, pues que ya no solo es el daño que nos han hecho, el daño que hubiéramos podido ocasionar. Claro, que hubieras podido ocasionar, porque que también caería sobre vosotros, efectivamente. Claro. Sí. Y luego también, pues eso, la pérdida de beneficio, que también nos lo pagan. Claro. O sea, el tiempo que estáis, por ejemplo, paraos, paraos, eso es eso es. ¿Qué más tenemos? Tenemos un seguro también para asesoramiento jurídico, que también lo hemos utilizado. Las típicas dudas que tienes claro. Oye, ¿esto cómo sería? Oye, llamamos, ¿cómo deberíamos proceder con esto? Pues hacerlo así, así. Vale, perfecto. Sí. RC de directivos. Mira. Todos los vehículos, por supuesto. Los vehículos. Bueno, el de salud, obviamente. El de salud es los de salud particular dentro de la empresa, ¿no? El de los trabajadores de convenio. Sí, que yo aquí de salud, pues eso, estaba un poco verde con él. Normal estar verde, si es que hay un montón además. Y cuando empezó el asesoramiento me dijo, pero a ver, que con esto puedes hacer todas estas cosas. Claro, es que no te haces a la idea. Tú muchas veces contratas un seguro por enfermedad o por lo que sea y tal, y solo piensas que si te pones enfermo, te va a cubrir. Pero resulta que no. Que no. Tienes un montón de cosas que puedes usar. Yo siempre lo digo, que cuando tú has dicho, ostras, lo mejor es hacer un seguro y no usarlo. Para mí,
es que tengáis un seguro y que no os pase mucho, pero que lo uséis, porque así veis que funciona. Sí. Aunque me dé más trabajo. No usarlo. Ya, pero para mí es muy bueno. Mira, Joaquín, jolín, he cobrado esto, he cobrado lo otro. Para mí realmente sí que es verdad que no es agradable, pero así sinceramente es la mejor publicidad que nos pueden dar para ver que se resuelve. Y lo que decía también Joaquín del el seguro de defensa jurídica, estos estamos hablando de precios, o sea, de primas baratísimos para todo lo que cubre, y también me pongo para que los empresarios lo hagan. Si quieren cubrir todos estos seguros, porque a veces ya saben que un perito, por lo que sea, no estamos de acuerdo, o hay algo que cuesta demostrarlo aunque haya pasado en realidad, o la compañía en ese momento, justo el que lleva el siniestro dice que no cubre y ya la tenemos liada y tenemos que defenderla. Claro. Pues ese seguro es lo que hace que nosotros los mediadores tengamos muchísima más facilidad y otra vía para poderles defender, aparte de todo lo que podemos hacer ya internamente. Y es que valen algunos 55 euros, otros 100, 150, pues les cuesta, y luego tienen en teléfono 24 horas que pueden llamar, o una garantía que si quieren usar el abogado de confianza también les pagan. Pues ese sería uno de los míos también, o sea, que lo tienen que tener 100% para cerrar todo el círculo y tener cubiertos y poder ir contra nuestras propias compañías por si acaso alguna vez nos dicen, oye, esto no. Imagino que Joaquín, al tener varios seguros para varias casuísticas o para varias necesidades que tiene, también tú, como corredora de seguros, eliges el que mejor se adapta a cada una de las necesidades, entiendo. Para uno tendrás, yo qué sé, pues que ahora mismo no, es que no quiero decir ninguna marca, ¿no? Pero bueno, la que quieras. Como las llevamos todas, igual las lleváis todas, efectivamente. Pero bueno, sí que es verdad que unas veces puedes elegir unas, otras veces catalana, otras veces tal, porque unas sean más fuertes a lo mejor en unas cosas que en otras. Pues mira, a veces nosotros, por ejemplo, nos guiamos mucho, si hablamos de cosas pequeñas, en ese momento la compañía que vemos más estable y que mejor nos asesora en siniestros, porque para nosotros eso es primordial. O sea, vender la póliza, por supuesto que cuesta, y asesorar y mirarlo todo y hacerlo bien. Para eso no miras tú, ¿eh? Es que hay que decir que para eso no mira, Berta, es increíble. Pero luego cuando está el siniestro, que es cuando tiene que responder, entonces muchas veces intentamos, vale, porque como empresa las compañías de seguros también tienen muchos cambios y hay a veces que una funciona mejor en una cosa, otras en otras. Luego, cuando hablamos ya de riesgos más grandes, hay algunas que sí que las trabajan y otras no. O sea, a veces en un mismo riesgo decimos, sí, llevamos 40 compañías, pero nos dan prima o quieren este riesgo 2, las demás no. Entonces ya tenemos que ir a eso. Luego, por supuesto, hay a veces que por precio también, si estamos hablando de las mismas garantías, jolín, pues vamos a ir a por esta que es más barata. Entonces forma un poco todo. Y luego sí que es verdad que antes, hace muchísimos años, cuando yo era una cría y en casa trabajaban... Y lo llevaban tus padres. Claro, los comerciales o los directores de las compañías te visitaban cada semana, que ahora también lo hacen, pero como les ha pasado en los bancos, cada vez tienen menos potestad de decir esto sí, esto no sé cuántos. Entonces, antes, pues quien más te venía a visitar, más confianza tenías, más relación, lo ponías así. Ahora sí que es verdad que es lo que te digo, la compañía que ves más estable en ese momento, según qué garantía, pues la que lo coge, que hay otras que no. Y luego nosotros también nos movemos mucho, que si tenemos sucursales, que quiere decir la compañía, pues cerca, yo qué sé, en Zaragoza. Puestos en Zaragoza, por ejemplo. Exacto, está, que no es que haya desaparecido, que otros ya desaparecen, pues también tiramos un poco por ahí para que tengas a alguien coger el teléfono, igual que vosotros como clientes a nosotros, nosotros como mediadores a las compañías. Entonces, pues vamos mirando todo un poco para ver cuál es el mejor producto en ese momento para ese empresario. Pues hombre, es interesante. Ahora cambia mucho el tema, lo decías hasta ahora, el tema de los comerciales, ¿verdad? Que antes efectivamente sí, tanto en banca como en cualquier otra cosa, bueno, tú también lo verás, ¿no, Joaquín? Venían a visitarte y tal. Ahora, ¿qué pasa? Que está desapareciendo, es que yo también es algo que... Y antes podían hacer y deshacer, les daban como autoridad. Sí. Ahora cada vez menos. Espera que lo consulto, ¿no? Exacto. Ahora se espera que lo consulto. Sí, o cosas que no les dejan hacer y a lo mejor ellos lo resolverían en 5 minutos. Bueno, pues todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, pues claro, nosotros como estamos en medio y somos asesores, que siempre hemos dicho que las corredurías no somos trabajadores de compañías, sino trabajadores de nuestros clientes y defensores de ellos. Esa es una gran diferencia, ¿eh? Esto lo hemos dicho muchas veces aquí, pero es muy diferente, ¿eh? Que tú llevas todas las compañías, con lo cual vas a defender siempre al cliente y cuando te llaman, que normalmente ahora te llaman de
alguna empresa, de alguna compañía, pues van a ir contra todas las demás, ¿no? Bueno, es que de hecho los que nos sacamos el título de corredor de seguros, ¿Sí? y somos corredor de seguros, la definición es esa. Es que nosotros siempre es hacer y las cosas para el cliente, para que esté bien asesorado, para defenderlo. O sea, esa es nuestra figura, ¿vale? O sea, está todo totalmente escrito y por ley. Claro. En alguna ocasión, Berta, hemos hablado sobre todo con Jazz, a la que le mandamos un besito, Exacto. Seguida volverá. Hemos hablado del tema de la picaresca, que en España la hay, pero no tanta como en otros países. Esto, por ejemplo, en Estados Unidos está como muy a la orden del día, ¿no? Por eso a nadie se le ocurre no tener... Bueno, habrá gente que se le ocurra, pero a nadie se le ocurre no tener un seguro, por ejemplo, de su casa o de su hogar y tal, porque van mucho a eso, ¿no? A pillar. Aquí no tanto. Bueno, aquí hay de todo. O sí. sea, la persona que bueno, que ya lo ves que a veces se saben mejor las pólizas que tú porque solo quieren ir haciendo cosas y tricuñuelas, los empresarios que lo hacen pues para cuando les pasan cosas gordas, que tener las espaldas cubiertas y todo lo que pueda pasar, la gente que solo hace los que es obligatorio. Entonces nos encontramos un poco de todo, pero sí que es verdad que cuando te dedicas a esto, llevas años y puedes intentar pues dirigir tu negocio a un sector determinado, pues también se va depurando, trabajas más a gusto, la gente ve que pues como su trabajo, ¿no? Que es para ayudar a la gente. Que respondes, claro, claro, o sea, es que eso. bueno, pero tenemos de todo, O sea, como tú en tu trabajo te encontrarás de todo, pues nosotros también podríamos contar mil anécdotas. Y luego los que no sabemos qué hacer. Y luego hay un montón de indecisos. Sí. Claro, yo ahora te quería preguntar ya para porque terminar. a veces no sabes que eso existe Claro, o que claro. deberías tenerlo. O que puede ser un problema que te puedas encontrar. Correcto. O que puede llegar a ser un problema. Tú como empresario, ¿cuánta gente más o menos tienes trabajando contigo? Traemos 15. Vale, pues una empresa, bueno, vamos a decir, ya en el Alto Aragón ya casi es una gran empresa, pero bueno, una empresa mediana grande, ¿no? ¿Cuánto puedes pagar al año de seguros? Pues, ¿O cuánto? pues no, Claro, no lo sabes, sí. claro, ya es una pregunta. Pero Yo- vamos así yo lo podría mirar, pero... No, bueno, pero tienes, a ver, tienes el de responsabilidad civil, el de ampliada, el de los trabajadores, el Es que de... hay muchos tipos de hay muchos, es que hay muchísimos, claro, es que hay un no sé, montón. Más de 20.000 euros. Sí. Claro, pero bueno, claro, es que todo eso te cubre, en fin, todas sí. las casuísticas que tengas, claro. Ujú. Y por desgracia, comprobado. Claro, por desgracia comprobado, efectivamente, Mira, sí. un día podemos sacar la estadística, ya que, Sí, ya que la protección de datos, como está Joaquín, pues le pedimos permiso. La bala. No, que dirá la gente, ostras, paga 20.000 euros en seguros. A mí no me parece mucho, no, ¿eh? pero es que a lo mejor pongo lo que se le ha pagado en siniestros y se pueden quedar 50-50 Efectivamente, o más, claro. ¿sabes? Que además Entonces, yo siempre lo digo, nos tenemos que mentalizar que contra más cosas tenemos, más tenemos que pagar. Claro. Y no hay más. Entonces hay a veces empresarios que tienen un montón de cosas, pues que lo tiene, o sea, es que pago todo esto ya, pero es que tienes todo esto. Claro. O sea, una persona que tiene solo un coche, pues no, ya está. Pero si tienes todo esto, es que es lógico. Y claro, y después depende, Berta, del tipo de trabajo que hagas. En el caso de Joaquín, por ejemplo, trabaja con instalaciones eléctricas, trabaja con y con hidrógeno, que trabaja con obras, trabaja con un montón Exacto. de Más riesgo. Claro, tiene con un Bueno, montón de riesgos. Pues Joaquín es uno de los clientes que, por ejemplo, no le puedo hacer el seguro donde quiera. Claro. Porque hay muchos riesgos que me Claro. dicen una Ah. compañía que sí, pero 20 que no. Por Fíjate. ejemplo. Qué curioso. Que a veces dicen, o cuánto dinero ya, pero es que si no te quieren en ningún lado. No, claro, es O sea, que solo a ver, te quieres- a ver con tu trabajo quién te Claro, aguanta. y solo podemos estar. Entonces, pues para eso estamos, ¿no? Para Claro. intentar que encajar todos los riesgos, da igual cómo sean, intentarles ayudar y bueno, pues un poco... Y sí que es verdad que el sector del seguro es complicado, hay un montón de diferencias, de garantías, de letras... que van cambiando, van según la compañía. Entonces, contra más el cliente nos explique exactamente lo que tiene y que lo ponga todo sobre la mesa y nosotros también, pues más fácil, porque luego a la hora de un siniestro
incluso el cliente ya sabrá si le cubre o no, si todo Claro. esto está hablado y explicado. Claro, como para sabérselos todos, Joaquín, es imposible, porque los casos son tantos como todo lo que te puede pasar, ¿sabes? Mejor dejar trabajar a los expertos. Exacto, eso está muy bien. Bastante faena tenemos Eso está muy con lo bien. nuestro. Joaquín Mora, a ti te veremos en un par de breve, semanas o en sí. una semana o algo así, Berta. Muchísimas gracias, hasta el mes que viene. Vale, muchísimas Adiós, hasta gracias. luego.